tal, mis amigos? Es una alegría realmente encontrarnos en este momento para estudiar la palabra de Dios. No puede haber algo más grande que comprender las escrituras que nos hablan de esta hora tan especial de la historia en la cual nos toca vivir. Una hora muy particular, como ya sabemos. Y Dios nos bendiga, Dios nos ayude para que podamos entender el tema de hoy, podamos comprenderlo y prepararnos para lo que ya vamos a ver al final, que será iniciado en forma muy clara en los próximos días. Temas especiales. Bueno, estamos en esa serie cortita de temas especiales, ¿verdad? Ya dijimos esto. El Apocalipsis y la última gran pandemia en su parte 1 ya lo vimos. También en su parte 2 fue vista por todos. Pero ahora hemos colocado un título allí. Señales, o sea, señales finales mientras dura el tiempo de la gracia. En realidad, las señales que Cristo dijo, y ya vamos a notar esto durante el tema, tienen que ver con la destrucción de Jerusalén y lo que habría de acontecer justo antes que Cristo regrese a la tierra en gloria y majestad. Y el tema de hoy será, como ya vemos en la pantalla también, el Apocalipsis y el último drama de la historia. Quiere Dios bendecirnos y quiere Dios ayudarnos para que podamos entender realmente y comprender lo que Dios ha dejado para nuestro bien eterno. Ahora bien, allí vemos la profecía más grande de la Biblia, que ya la hemos repetido una y otra vez, pero yo quiero decirles, hay muchos conceptos que van quedando, ¿verdad?, como lagunas, porque justamente para eso estará el seminario, para que podamos entender, podamos comprender y podamos realmente gozarnos en las cosas de Dios, porque la palabra de Dios trae gozo, trae realmente, llena nuestra vida y realmente le encontramos sentido de la existencia cuando estudiamos las Sagradas Escrituras. Desde los días de Cristo vamos a estudiar hasta el día cuando el Señor, ¿verdad?, termine con su intercesión y venga por segunda vez. Allí tenemos los 2300 años proféticos. Cristo hablaba a sus discípulos y decía este pasaje que hemos repetido en nuestros tres temas especiales. Leamos. Y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Habrá pestilencias, ¿verdad?, como dice allí la palabra de Dios, grandes terremotos en diferentes lugares, habrá terror, me llama la atención esa frase que San Lucas registra, ¿verdad?, y grandes señales en el cielo. O sea, el Señor está hablando del fin, pero a su vez está hablando también del tiempo cuando Jerusalén sería destruida para siempre. Qué desgracia, y fue eso en el año 70 de la era cristiana. Pero ahora leamos el siguiente pasaje. Y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Bueno, allí habla con toda claridad el Señor, las cosas no serían fáciles. Él les había hablado muchas veces a sus discípulos, cuán dramática y cuánta lucha hay contra la verdad, es un conflicto entre el bien y el mal. No siempre entendemos esta realidad. Y sabes, mi apreciado amigo y hermano en Cristo Jesús, porque así somos los que realmente creemos en Cristo, tenemos que llegar a entender claramente que es un conflicto, una batalla enorme, siempre lo fue, será hasta el fin. Siempre me acuerdo de una señora que oraba por su esposo, y oró toda una vida para que su esposo se convirtiera. No había forma, no había manera, rechazaba, tiraba la Biblia lejos, hacía cualquier cosa. Cuando llegaba a la casa armaba escándalos y encontraba de alguna manera la Biblia. Hasta que un día, en una forma realmente asombrosa, aquella mujer, yo estoy relatando esto en este momento, en forma muy especial porque dice lo siguiente. Ustedes leen el versículo 13, leámoslo, Alicia. Y esto os será ocasión para dar testimonio. ¿Saben ustedes que a veces estamos siendo probados ante el universo celestial? El impaciente no llegará jamás a la eternidad. El que es impaciente, yo por mi temperamento natural soy impaciente, pero le pido al Señor todos los días, hazme paciente, hazme, Señor. La paciencia la da solamente ¿quién? El Espíritu Santo de Dios. No hay nada que hacerle. Y aquella señora que les contaba recién, una vez venía media escondida para que tal vez no la viese su esposo porque estaba en la casa. Había llegado a la casa antes que ella, era realmente un día especial y bueno, ella venía de un lugar de adoración, estaba estudiando la palabra de Dios, comprendiendo las cosas del Señor. Entonces miró por todos lados, no vio nada. Entonces tomó su Biblia allí
cómo la tomaba siempre, porque todas las veces que la veía con la Biblia, le agarraba la Biblia y se la tiraba hasta un charco de agua. Y allí ella pacientemente iba, sacaba el barro que había entrado en las páginas de la Biblia, la dejaba secar al sol, esa Biblia estaba arruinada, pero ella seguía y seguía orando por su esposo para que algún día se convirtiera. Al final casi de sus días, toda una vida de esa manera, al final de sus días, ese día que les dije recién entró a la casa, no vio nada y evidentemente ella se arrodilló y oró por su esposo. Cuando su esposo salió furibundo, y entonces tomó la Biblia y tiró lejos la Biblia otra vez. Y ella pacientemente fue, tomó la Biblia, trató de secarla un poco al sol, y nuevamente vino y oró, y se puso en un lugar ahora apartado, diferente, creyendo que su esposo no le estaba mirando. Y oró otra vez y dijo, Señor, si hay posibilidad, tú lo sabes, lucha con mi esposo. Y digo esto porque el Espíritu Santo es el que lucha. Nosotros no somos quien para seleccionar la gente. No somos quien para decir, este se va a convertir, el otro no, y aquel es rebelde, no le mando más nada. Ese es el espíritu del demonio, de Satanás, no es de Dios. Ahora bien, en realidad esa mujer de Dios oró a su Padre Celestial y le dijo, te ruego que realmente Juan Carlos se convierta, que alguna vez entienda las cosas del Señor. Y después de terminar la oración, dijo, te agradezco, Señor, porque tú siempre haces milagros. Tal vez este puede ser un milagro. En el nombre de Jesús, amén. ¿Y saben? Repentinamente ve a su esposo que viene y ella dice, bueno, ahora me va a pegar, no sé lo que va a hacer. Y ese esposo tenía lágrimas en sus ojos. Y le dijo, ¿cómo, Juanita, cómo puede ser que tú soportas semejante tortura? Te he torturado durante toda una vida. Juanita, yo creo que realmente hay algo diferente en tu corazón. Algo que yo no puedo entender ni puedo comprender. ¿Cuánto desearía tener la paciencia que tú tienes? Ese Dios realmente que tú tienes es un Dios maravilloso. Apreciados amigos, el testimonio predica más que los poderosos sermones, más que todos los poderosos sermones que podamos dar. Aquel hombre se convirtió, se entregó al Señor y pronto fueron juntos a la casa de Dios a alabar al Señor. Esto no es un cuento, es una historia real que decidí contarla ahora. ¿Por qué? Porque el texto dice, y esto será ocasión para dar testimonio. Jesús dice, los van a perseguir, le van a hacer, los van a ultrajar, se van a burlar. Puede ser que tengamos hijos que se burlan, pueden ser que tengamos esposos que se burlan, puede ser que tengamos aún parientes que se burlen. Mi apreciado amigo, no te canses de enviar los links, hacer la obra que tienes que hacer. Dios nos envió a predicar y eso debe nacer de nuestro corazón. Y si te pegan o si te abofetean o si se enojan, que se enojen. Ellos darán cuenta en el gran día del tribunal por lo que hicieron si no se arrepienten. Pero tú no sabes si no se van a arrepentir. Y si pasa como la señora que te conté recién, que Dios te bendiga. Que Dios nos ayude realmente al comenzar este tema para que podamos entenderlo cabalmente. En el año 70 de la era cristiana, como vemos aquí en la pantalla, ¿verdad? En realidad, ¿qué pasó? Pasó algo muy grande porque fue destruido el templo y Cristo dijo a los discípulos que lo habrían de perseguir. Los persiguieron, hicieron cualquier atrocidad con los discípulos, murieron perseguidos por realmente aquellos hebreos que habían sido destinados a las cosas de Dios, pero se rebelaron contra Dios. Inclusive parientes mataban a sus parientes, así pasó, ¿verdad? Luego también ocurrió eso durante el tiempo de Roma, cuando aquella etapa de las catacumbas, durante los 1260 años, ¿cuántos padres oraron por sus hijos y lloraron? Muchos nunca vieron la conversión. La verán en la patria celestial cuando sorpresivamente se encuentren allí con sus hijos. Porque así es el poder de Dios. Es el Espíritu Santo de Dios el que obra. Nunca cierres la puerta del cielo a un ser amado. Eso es terrible a la vista de Dios. Sé fiel hasta la muerte. Ríndete a Cristo de una vez por todas, ¿verdad? Ahora, los 1260 años fueron realmente años terribles. Lo que les acabo de contar simplemente ocurrió en miles y millones de casos así.
durante ese periodo tremendo, pero el remanente de Dios se mantuvo leal. Oró por aquellos que los perseguían. Como dice el apóstol Pablo, orad por aquellos que os persiguen. O sea, así debe ser la actitud nuestra. En la segunda venida de Cristo también habría gran terror sobre la tierra, como leemos allí, ¿verdad? Las señales del cielo serían tremendas, terror, habría pestilencias, habría hambruna, como ya conocemos, muchas cosas más. Saben, la última gran pandemia, y yo muchas veces he pensado, esa última gran pandemia que en realidad la describe ya Apocalipsis 15, la nombramos así para que se grabe en nuestro cerebro, ¿verdad? Las cosas de Dios. Leamos Apocalipsis 15. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Solamente Dios es el que va a derramar la ira. ¿Estamos entendiendo esto? Qué paciencia la de Dios, ¿verdad? ¿Cuántos milenios viene soportando el pecado el Señor? Y aquí dice claramente, ¿verdad? Y uno de los 4 seres vivientes, ¿saben quiénes son esos 4 seres vivientes? Leamos en el Apocalipsis. Los 4 seres que inclusive son descritos de una forma impresionante ya en el Antiguo Testamento. Los veremos algún día si somos fieles. Los que están en torno al trono de Dios, custodiando al Todopoderoso, al que vive por los siglos, desde la eternidad y hasta la eternidad. Ahora, uno de esos seres, y porque Dios le ordena, ¿no es cierto?, es el encargado de entregar las 7 copas de la ira divina. La ira divina no es la ira humana. La ira divina significa que a pesar del amor de Dios enorme, sin duda que el Señor lo hará con lágrimas. Nosotros no podemos entender eso. Pero el pecado tiene que terminar alguna vez. Solamente Dios es el que hace esas cosas. Solamente Dios debe hacerla, que nunca en nuestro corazón cierre la puerta a alguno al reino de Dios. Nosotros somos enviados por Jesús, como Jesús fue enviado a este mundo a pesar de la rebelión de aquellos que lo torturaron y lo clavaron en la cruz del Calvario. Ahora bien, leamos el verso 8. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Qué impresionante, ¿verdad? Se llena de humo, dice. San Juan ve eso como humo, pero es la gloria insondable de la gloria de Dios. Cristo termina con su ministerio intercesor. Ya no hay más ahora oportunidad de arrepentirse. Y después de eso, ¿y saben por qué? Cristo conoce al ser humano. Él lo tiene esculpido en sus sienes y también en las palmas de sus manos. De manera que sabe, cuando el último hombre se haya convertido, el Señor dirá, hecho está, terminó el tiempo de gracia. Ahí será real esta frase. Leamos, Alicia. Se habrá pronunciado la sentencia irrevocable. Una sentencia irrevocable que ya conocemos, leámosla en Apocalipsis 22. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Yo quiero estar en aquel día, en aquellos fieles. Quiero estar con aquellos que serán santos por una eternidad, para siempre. Sí, mis apreciados hermanos en Cristo Jesús. Ese es un día real y se aproxima velozmente. Pero nosotros apresurémonos a hacer la obra con el Señor, a tratar de convertir a aquellos que son rebeldes, pueden ser nuestros seres amados. Lloremos por ellos. Reguemos con lágrimas, como hacía esa señora, el piso, ¿verdad? Mientras oramos por él, para que se conviertan o para que entiendan las cosas de Dios y se aferren y dejen el materialismo que los está consumiendo. Ahora, saben, sin embargo, en ese día el que es injusto será injusto para siempre. Ya no habrá más nada que hacerle. ¿Por qué? Porque el intercesor que tenemos, Jesús nuestro poderoso Salvador, habrá dejado ya de interceder. Y entonces dice allí la frase, ¿qué dice? Solo ahora hay vacuna para esta terrible pandemia final. Sabes, mi apreciado hermano en Cristo, puede ser que en realidad nosotros queramos
aplicar la vacuna cuando nosotros queremos, y no es así. Nosotros tenemos que hablar y hablar de que existe una vacuna para el pecado. ¿Y cuál es la vacuna para el pecado? Es rendir nuestra vida a Jesús. Hablemos, hablemos, y algunos van a decir, no, serán antipandemia también, ¿verdad? Antivacunas. O harán cualquier cosa, o nos van a insultar, o van a escupir nuestro rostro, porque Cristo lo dijo así. Si con el árbol verde hicieron eso, ¿cuánto más con el árbol seco? Ahora bien, sin embargo, llegará el momento cuando no habrá más oportunidad. Oremos por nuestros seres amados. No nos cansemos de invitarlos, porque Dios sabe cómo Él está trabajando. El Espíritu Santo trabaja en el corazón de los materialistas y rebeldes, aunque nosotros a veces no entendamos, ya que así es. Ahora bien, la primera plaga, vamos a ir rápido a repasar un poquito para entender las dos últimas que tenemos que ver hoy. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Bueno, allí dice que una úlcera maligna sobre los que tenían la marca de la bestia. Habrá llegado ahora cuando realmente esa es una pandemia que nadie la puede detener. Por eso hemos puesto una vacuna para esa pandemia, claro. ¿Por qué? Porque ya el tiempo de gracia terminó y ahora la ira de Dios tiene que caer. El Señor, parte del carácter de Dios es la destrucción del pecado. Se hará justicia como solo Dios puede hacerla, no yo ni tú, solo Dios. Por eso nunca hagas justicia con tus hijos, con tus amados, con tus parientes, con nadie del mundo. ¿Quién hace justicia solamente? Dios, el Rey del universo. Entendamos. El que cierra la puerta es Dios, no cerremos nosotros. Aunque tengamos que sufrir. Jesús dijo, en el mundo tendréis tribulación. Así que eso es así. Ahora la segunda plaga. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Mataron los seres humanos y persiguieron, y ahora el Señor les dará a beber, ¿qué? Sangre, como dice la palabra de Dios allí. El mar se convirtió en sangre, ¿verdad? La tercera. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Qué terrible será ese momento, ¿verdad? Cuando realmente aún las aguas se conviertan en sangre, como dice allí la palabra de Dios, la cuarta plaga. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El universo entero tiene que ver que cuando el hombre peca contra el Espíritu de Dios ya no tiene solución. Y es por eso que esas plagas son enviadas de esta manera. Aquí, como dice la cuarta plaga, ¿verdad?, que se derramó sobre el sol, y el poder del sol comenzó ahora a quemar a los hombres de calor. Así habrán de morir aquellos desdichados que hayan rechazado la gracia de Dios. Muchos habrán conocido toda la verdad, por supuesto. Nacieron en la verdad, pero la rechazaron, fueron duros. Pero hermano y amigo en Cristo Jesús, no cerremos la puerta nosotros. Nosotros no estamos autorizados por el cielo para cerrar la puerta, porque si tú cierras a un hijo la puerta, te la estás cerrando a ti mismo. No vas a ser salvo de esta manera. Por lo tanto, seamos fieles. Andemos en los caminos de Dios. La quinta plaga, leamos. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Nada menos que ese poder apóstata, terriblemente apóstata, que es un poder religioso político. No lo digo con claridad ahora porque muchos no lo entenderían, pero ya hemos hablado y ustedes vieron que Dios, la principal ira está contra ese poder. ¿Por qué? Porque es un poder cristiano que apostató y engañó al mundo entero, pero no a los fieles, ¿verdad? Y continúa diciendo el versículo 11. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Esas son úlceras especiales que van a caer sobre ese lugar. ¿Por qué? No se arrepintieron y blasfemaron el nombre de Dios todavía, ¿verdad? Así es realmente el perdido.
no hay nada que hacerle. La sexta plaga, ahora entramos allí, ¿verdad? Alusión a la caída de la antigua Babilonia. Tenemos que entender cómo cayó la antigua Babilonia para entender allí Apocalipsis muy claramente, ¿verdad? Leamos primero. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Bueno, vamos a analizar cómo cayó la antigua Babilonia. Allá por el, ¿verdad?, cuando se desplomó en el 539 antes de Cristo, esa orgullosa Babilonia, y que era idólatra, por supuesto, y que el pueblo de Dios sufrió mucho allí también. Daniel el profeta, pero fue fiel, un amigo de Dios. Cuán grande, ¿verdad? Ahora, en realidad, ya la profecía lo decía. Dios había llamado al hombre Ciro, que de paso representa a Cristo en la palabra de Dios. Pero Ciro, que era pagano, no entendía que Dios lo había llamado para hacer la obra de él todavía. Así es el Señor, la paciencia de Dios. Ciro se convirtió después. Pero es notable que cuando llegó allí no había formas semejantes murallas, era imposible que Babilonia cayese. ¿Qué iba a hacer? Allí estaban y custodiaban y se burlaban los babilonios. Un día se entregaron al festín e hicieron cuanto agravio podían hacer, trajeron los vasos del templo de Dios y bebieron vino, como dice la palabra de Dios. Pero ¿saben? En ese día Ciro se le ocurrió una idea, desvió el cauce del río Éufrates, como vemos allí, ¿verdad? Esto acá. Desvió el cauce del río Éufrates y entonces se secó. Las puertas que daban hacia abajo estaban inclusive abiertas porque se ven descuidados en su soberbia, pero inclusive los soldados pudieron pasar por el lecho del río sin ningún problema, ese río que atravesaba la ciudad de Babilonia. Y en esa misma noche murió el rey y todos sus príncipes. Así también va a terminar este mundo. Repentinamente. La moderna Babilonia, de la cual está hablando Dios acá. Esta Babilonia de muerte, de engaños terribles, porque son engaños satánicos. La religión de hoy se ha tornado en su inmensa mayoría puro engaño, frialdad y tristeza. Pero tenemos la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer, es predicar la palabra de Dios mientras vivamos y mientras nuestro corazón lata. El sexto ángel arrojó su copa sobre el gran río Éufrates. El río Éufrates es simbólico, ¿verdad? Y el agua de este, como dice allí, se secó. Y de paso el agua significa pueblo, muchedumbres y naciones. O sea, los poderes aliados de este mundo van a retirar el poder a ese poder apóstata del cual yo les hablaba en forma rápida, ¿no es cierto? Porque todavía no llegamos a ese momento. Algunos se preguntan, ¿y cuál es? ¿Cuál es, licenciado? Ya lo vamos a estudiar, y lo vamos a estudiar muy claramente. Bueno, ahora acá dice, ¿verdad?, que estaba preparado el camino ¿para quién? Para los reyes del oriente, para el Señor, que vendrá con gloria y majestad. Respuesta de los reinos unidos del mal. ¿Qué hará Satanás en ese momento cuando el Señor ahora seque el gran río Éufrates, como dice aquí? No se refiere a un lugar geográfico, recalco, es el símbolo de la caída de la antigua Babilonia para indicar la caída de la moderna Babilonia, donde está el mundo entero para luchar contra Dios. Leamos a continuación. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Notaron 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Y menciona otra vez, de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Allí aparecen 3 seres terribles, ¿verdad? Y el dragón está porque el dragón ya vamos a ver enseguida. Leamos el 14. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. De manera que Satanás va a alistar sus fuerzas en forma total. Él lo tiene el mundo ahora a merced de su voluntad. De manera que va a tratar de borrar y de alguna forma, con todo su poder que ni siquiera imaginamos, habrá de tratar de vencer. Miren, puse allí en la pizarra, ¿qué dice? Falsa Trinidad. ¿Por qué? Porque tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero ¿quién quiso ser igual a Dios? Por eso notemos, hay 3 poderes aquí, ¿verdad? A la bestia, el falso profeta, ¿quién más? Qué tremendo. La bestia, el falso profeta y ¿quién más? Y el dragón, como menciona allí, que es el diablo y Satanás. Pero vamos a leer de nuevo ahora. Miren, ahí está. Ahora Lucifer
en su descontento en el trono de Dios. Allí estaba en torno al trono de Dios, en el santuario celestial. Porque la Biblia no hace diferencia entre el santuario celestial y el trono de Dios. Y leamos. Tú, que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. ¿Notaron? Él quería ser como Dios. De sobra conoce quién es Dios, Satanás, ¿verdad? Ahora. Y Lucifer entonces, caído, se entregó al pecado a pesar de que el Señor luchó y luchó y luchó, no sabemos, algún día entenderemos más, para que se convierta y no se convirtió, no volvió atrás, no pidió perdón por los pecados que estaba cometiendo. Por eso el dragón es Satanás, eso lo dice el Apocalipsis, ¿verdad? La bestia es el poder dirigido por Satanás, que también es un cristianismo que apostató, simplemente poder cristiano apóstata. El falso profeta, otro poder cristiano, pero una nación que está actualmente en la tierra, una de las potencias mundiales. Satanás la va a alistar ahora para llevar adelante toda su obra, ¿verdad? Y los espíritus de demonios. Por eso dice, como ranas irán, ¿verdad? En una forma inmunda, para inundar la tierra de la inmundicia de la pretensión de Satanás. No perdió, por supuesto, porque el pecado es pecado. No perdió su ambición de ser como Dios. Ahora él dice, voy a ser como Dios y voy a derrotar a Dios. Nos parece una locura, pero así es el problema del pecado. Propósito de Satanás. Vamos a leer. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Una batalla, sin duda, para reunirlos. Satanás con sus huestes satánicas, ¿verdad? Reúne al mundo entero para luchar contra Dios. Y continúa diciendo así, Jesús y su pueblo pelearán la batalla. ¿Quién? Jesús y su pueblo. ¿Estaremos nosotros dentro de ese pueblo? Es lo que tenemos que meditar. Cristo intercede, Él venció en la cruz del Calvario, Él va a estar. Y contigo o sin ti, el Señor va a pelear la batalla. Yo quiero estar entre los soldados de Jesús. ¿Qué dice allí el texto de Apocalipsis 17:14? Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Claro que sí. Mi apreciado amigo y mi apreciado hermano en Cristo, en realidad estamos entrando a un seminario muy grande en estos días, hermoso, maravilloso. Pero saben, acá habla claramente, el propósito del seminario es llevarnos a ese ejército celestial. Cuando el Señor desea terminar con el pecado para siempre, Él va a pelear la batalla junto a nosotros. No somos nosotros que vamos a vencer. Cristo vencerá con aquellos que realmente reflejen su carácter. Por eso dice claramente allí, ¿son quién? Son llamados, elegidos y hallados como fieles. Es lo que dice ahora el Señor. Llamado de Jesús en la sexta plaga. Tan amoroso es el Señor. Por eso hoy yo me empecé el tema un poco diferente. Ustedes notaron, ¿verdad? Simplemente una razón. En la sexta plaga no hay más tiempo de gracia, por supuesto. Cuando caigan las plagas finales no hay más tiempo de gracia. Sin embargo, Jesús, ahora en forma figurada para que entendamos su amor insondable, mira hacia atrás. Nos mira a nosotros y dice, arrepiéntanse mientras yo estoy en el santuario celestial. Y nos habla de esta forma, leamos en Apocalipsis 16:15, hay un paréntesis breve y dice lo siguiente. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Saben, apreciados amigos, podemos estar desnudos ante Dios. Cuando la ira y la cólera estallan en nuestro ser, no está el Espíritu de Dios. Cuando realmente nos encontramos en las cosas del príncipe del mal, o tal vez nos cansamos de hacer la obra de Dios, no estamos haciendo la obra del Señor. Por lo tanto, dice acá, pero Jesús no se cansa. Aún en la sexta plaga, notaron,
donde realmente hay la rebelión mayor en este mundo, el Señor nos invita a mirar hacia atrás. Dice, hijos míos, ustedes conocen por anticipado porque yo les estoy revelando la verdad. Arrepiéntanse, estén vestidos de qué ropaje, del que perdió a Adán y Eva. Porque Adán y Eva se encontraron desnudos un día allí en el jardín del Edén, recordamos. Y aquí está hablando sobre todo, ¿saben a quién? Ya vamos a ver enseguidita. El problema de la Odisea. Es igual que el problema de Adán y Eva. Leamos. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Bueno, Jesús dice allí claramente a la Odisea, la última etapa del cristianismo que conocería la voluntad de Dios. Al Israel moderno, ¿qué dice? Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que veas. El Espíritu Santo abre nuestros ojos, ¿verdad? Y luego agrega, y no se descubra la vergüenza de ¿qué? De tu desnudez. Porque no nos damos cuenta que podemos estar desnudos. Si no tenemos el carácter de Cristo, ahora mientras oramos, mientras podemos interceder por los perdidos, mientras podemos interceder, una mamá puede interceder por su hijito que tiene en el vientre. Es la voluntad de Dios, es un milagro el nacimiento de un niño. Una mamá puede interceder por su hijo que va creciendo, una mamá puede interceder por su hijo grande, ya, ¿verdad? Y no quiere hacer las cosas de Dios, es frío, tibio, no le importan las cosas espirituales. No, el amor de una verdadera madre no se cansa nunca, y menos de una madre cristiana, nunca, no puede cansarse. Cristo dice eso. Ahora nos dice, Rubén, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez en esas plagas. Y te des cuenta que vas a ser perdido y no salvado. Es realmente triste, da ganas de llorar en este momento. Pero poderoso es el Señor, amante. La séptima plaga, leamos. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo, hecho está. Terminó para siempre. Aún el castigo, Jesús dice ya, el castigo, o sea, en cuanto a la justicia de Dios con el culpable, después vendrá la destrucción, después del milenio. Pero eso no es el tema de hoy. Pero aquí está hablando, ¿verdad?, que esa terminó. Por eso se lanza por el aire, porque es universal también esa plaga, ¿verdad? Y entonces aquí dice clarito que Jesús dice, hecho está. Terminó. Y ya habremos llegado a casa. A veces soñamos con llegar a casa y no tenemos el carácter de Cristo. Por eso yo sé que el tema de hoy es un tema para reflexionar. Todos, los que conocemos más y los que conocemos menos. Es el inicio ya de un seminario muy grande y hermoso. Y ojalá que el Espíritu Santo de Dios esté en nuestros corazones para que todos nos inscribamos y apretemos allí la campanita indicada y hagamos todo lo que tenemos que hacer para recibir las lecciones, pero para que realmente podamos ser amigos de Jesús y tener el carácter de Cristo. En gran manera el carácter que Él tuvo, para que cuando termine para siempre todo vestigio del pecado, nosotros estemos entre los salvados, ¿verdad? El versículo 18 agrega, entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Qué notable, aquí dice claramente Dios, ¿verdad?, que hubo un terremoto en la séptima plaga, ¿verdad?, un gran temblor de tierra, tan grande que nunca hubo uno semejante desde que los hombres están sobre la tierra. Y saben que en ese, aunque no puedo narrar todo porque no es el tema de hoy en realidad, allí saldrán a la resurrección muchos del pueblo de Dios, en forma particular. Pero llegará el momento del fin. Dios, el que creó la tierra, los mismos cimientos de la tierra van a ceder. El mar saldrá de sus contornos en ese día tremendo, porque se acercará aquel que nos creó, aquel que murió en la cruz del Calvario por nosotros y gustó la muerte eterna para que yo sea salvo. Ahora vendrá escoltado por millones de ángeles para terminar con el pecado y la desgracia durante ese periodo del cual estamos hablando. Continuemos en la séptima plaga.
Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Se terminó la falsa Trinidad, ¿verdad? Esa falsa Babilonia que estaba formada por 3 poderes satánicos, que son instituciones. El Señor las quiebra simplemente en la 7ª plaga. Se rompe todo y se terminó. Es lo que dice aquí, ¿verdad?, el Señor. Ni un poder humano, por supuesto, podrá terminar. Por lo tanto, confiemos en el Rey del Universo. Oremos cada día, entendamos lo que significa la eternidad y andemos en los caminos del Señor. Ahora dice el versículo 20 lo siguiente. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Por eso dice, toda isla huyó y los montes no fueron aliados. O sea, era tan tremendo. San Juan observa el cuadro, como los cordilleras se hunden, otras surgen. El cataclismo es terrible. Así como Dios salvó a Noé, no porque el arca realmente tenía capacidad para flotar, sino que realmente el hombre siempre tiene que hacer todo lo que puede, y Dios hace el resto. Así es el camino de la salvación, así es también el camino de nuestra salud y de todas las cosas. Los que entienden las cosas al revés no van. Ya vamos a leer un texto también que nos explica eso. Allí toda isla huyó y los montes no fueron aliados. Qué día tremendo. ¿Dónde estaremos en ese día? Miren lo que dice el versículo 21. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. ¿Se arrepintieron los hombres? No, porque ya no habrá más tiempo de gracia, ¿verdad? Y ustedes dirán, ¿y para qué entonces Dios? No, porque así es la justicia de Dios. Todas las desgracias de esta vida se habrán de consumar allí, y también en el lago de fuego al día final. Terrible será ese día, pero los hijos de Dios serán protegidos. El Salmo 91 se va a cumplir allí en su plenitud y en su totalidad. Muchos entienden mal y dicen, no, yo no tomo este remedio. Me acuerdo cuando un vecino me decía, yo no tomo este remedio. ¿Y por qué no tomas? Si este te va a hacer bien. No, porque el Señor es el que tiene que curarme. Quería él manejar a Dios. No, hermanos. La medicina es de Dios, no es del diablo. Satanás no quiere que usemos las cosas que son buenas. Eso es lo que pasa. Ahora continuemos. ¿Qué día ese, verdad? Cuando miremos hacia lo alto, como está en la pantalla, y miremos al cielo, y veamos a lo lejos una pequeña nube negra como del tamaño de una mitad de la palma de la mano, lo describe el don profético, no es el tema de hoy tampoco. ¿Vieron cuántas cosas van quedando así para que las estudiemos luego? Ahora bien, será el día cuando el Señor va a regresar. Para terminar con las angustias de esta tierra, Cristo se acercará más y más a la tierra, los santos ángeles cantarán con una melodía que no podemos ni siquiera imaginar. La tierra temblará ante la voz de los ángeles poderosos, y el Todopoderoso dirá, despertad, despertad, despertaos, moradores del polvo. Y aquí que las tumbas se van a abrir, y ahora se van a unir las familias separadas por la muerte. Por eso, mis hermanos en Cristo Jesús, y mis amigos, porque somos amigos, ¿verdad? Y la amistad mayor está en Cristo también. Por lo tanto, tenemos que llegar a comprender que nunca, qué terrible será haber cerrado la puerta a un ser amado cuando tendríamos que haber hecho todo lo que está en nuestra puerta, hasta la muerte. Cristo se entregó hasta la muerte por nosotros. No nos entregaremos nosotros aún por un hijo, por una hija, por un esposo, por una esposa, aún hasta la muerte si fuera necesario para salvarlo. Entonces, ¿qué carácter tiene? ¿Es el de Cristo o el de Satanás? Es lo que tenemos que pensar. Los animo a repartir en gran manera cada link, cada día, a fin de que de veras el Espíritu de Dios nos pueda usar y estemos en esa gloriosa mañana cuando los padres reciban a sus hijitos otra vez. Y habrá familias mayores, habrá menores, habrá pequeñuelos en el gran día de la resurrección. Jesús reunirá todo. Cuán grande es el poder de Dios.
Segunda venida de Jesús en ese día, en el salmista ya la describe desde el Salmo 53 al 6. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Esta es una profecía que yo no puedo describir del todo, pero solamente la he explicado al primer punto. Eso va a ocurrir cuando Jesús regrese. Qué tremendo. Juntadme mis santos. Ninguno de ellos falte. ¿Faltará alguno? No. Porque el Señor es así, ¿verdad? Pero tremendo es si por mi causa alguno falta. Por eso dice la Biblia claramente que la atalaya debe anunciar la verdad, porque de lo contrario no podrá participar de las glorias eternas. En 1 Tesalonicenses, San Pablo habla así, capítulo 4, verso 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Palabras maravillosas, y continúa diciendo. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. ¿Saben? El apóstol Pablo, que había sido un perseguidor de Cristo, él gustó del néctar más dulce, al haber llegado a entender lo que era la vida eterna, al amar a su amado Maestro. Luchó hasta la muerte, luchó aún por los reyes hasta los que lo decapitaron. El apóstol Pablo escribió y pensaba todos los días en esa resurrección gloriosa. ¿Cuántos frutos podrá ver San Pablo en aquel glorioso día cuando en la patria celestial se encuentre y ahora seamos arrebatados, como dice así la palabra de Dios, con los millones de ángeles cuando Jesús regrese? Ahora, cielos nuevos y tierra nueva. Esto va a pasar, leamos. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. San Juan exclama: el mar que me separa de mis seres amados, ¿dónde estará? Él estaba prisionero en la isla de Patmos, ¿verdad? Ya no va a estar más eso. Dios, el Señor va a hacer una nueva tierra, un nuevo hogar. Él nos prometió esto y ahora continúa diciendo. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Hermano y amigo en Cristo Jesús, ¿has pensado lo que significa acompañar a Cristo por una eternidad y a Dios por una eternidad? Escuché decir a alguien por allí: no sé si realmente la eternidad será aburrida. Esa persona no entendió ni la A del abecedario, no está convertido simplemente. Son cosas que ojo no vio ni subieron en corazón de hombre. Y yo confío en mi poderoso Salvador. Él me llevará a ese hogar de vida eterna, que yo ni siquiera puedo entender e imaginar. Tan grande es el Todopoderoso, ¿verdad? Allí no habrá voz del lloro, ni tristezas, todo habrá pasado para siempre. Pero ahora todavía estamos aquí, en medio de la pandemia, ¿verdad? Pestes terribles, pero nos indican que ha llegado el fin del mundo. Terremotos devastadores. No voy a mencionar, porque ya es de más mencionarlos. La televisión todo el día está diciendo uno y el otro, todos los días hay uno nuevo, ¿verdad? Engaños y mentiras. No hubo en la historia humana un momento de tanta mentira entre los gobernantes y entre los no gobernantes. Hay un ambiente, una atmósfera de mentira y de engaño en el mundo. ¿Es así o no es así? La profecía lo decía con toda nitidez. Llegaría así. Lucha de capital y el trabajo. Una lucha en una diferencia social terrible. Millonarios. Y por otro lado, todos los días mueren de hambre millones. Todo está indicándonos que Jesús regresa. Inmoralidad y homosexualismo es una de las señales más categóricas, porque aún la raza humana habría de determinar si el homosexualismo pudiese proliferar más. Es abominación para con Jehová estas cosas, ¿verdad? Por eso Sodoma y Gomorra fueron destruidas. Pero saben, la contaminación ambiental por la ambición humana, el hombre destruyó la naturaleza
Y por lo tanto el Señor va a intervenir y nos falta mucho tiempo porque el mundo no da más. Leamos lo que dice allí Apocalipsis 21, 27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Oh, no habrá allí aquel que hace abominación y mentira. No habrá allí aquel que tiene odio. No existirá más. Dios no creó al malvado. La Biblia dice, mirarás el lugar del malvado y no lo hallarás. No estará más. Esa es la promesa de tu poderoso Salvador y de mi poderoso Salvador. Él murió, dejó un trono y el Eterno vino a un mundo para pagar la deuda que yo tenía que pagar. Para que yo tenga su espíritu, para que yo pueda ser salvo y poder dar la salvación. La segunda gran tentación de Cristo. Satanás, nada menos que Satanás, cuando él estaba allí en el desierto, primero di que estas piedras se conviertan en pan. Bueno, no pudo hacer nada Satanás. Lo llevó a las almenas del templo ahora. Y allí le presenta un cuadro tremendo. Tú eres indudable, eres el Hijo de Dios. Inicia tu ministerio aquí en ese templo maravilloso que realmente tú mismo ordenaste construir. Inicia tu ministerio aquí. Y ahora dice algo muy grande que tenemos que aprender algo allí. Leamos. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que tú no tropieces con tu pie en piedra. Por supuesto, le estaba citando el salmo mismo profético. Era una promesa de Dios, es la promesa de Dios que nos va a cuidar siempre. Pero si yo no hago mi parte, ¿puede cuidarme Dios? Si yo no cuido mi salud, ¿puede cuidarme Dios? Y si yo pongo en duda todo lo que a mí se me ocurre, simplemente ponerlo en duda, ¿puede cuidarme Dios? No. Recordemos que el timón lo lleva Dios, no lo lleva Satanás. De lo contrario ya estaríamos destruidos y aniquilados. ¿Cómo contestó Jesús? Versículo 7. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. ¿Y cuándo tentamos a Dios? Si yo sé que algo me va a hacer bien, por eso se llama la pandemia y la vacuna, ¿verdad? Si yo sé que una vacuna me va a curar de no sé qué. Bueno, ahora del COVID-19. Pero puede ser de otra enfermedad. Y sé que me cura porque ya está probado. Y sé que eso es para bien. Pero yo digo, no, Dios tiene que cuidarme. Si yo soy un hijo de Dios, Él prometió cuidarme. Si Cristo hubiera pensado así, nosotros no estaríamos aquí. Nos hubiéramos perdido para siempre. Satanás fue desenmascarado por el autor de la vida. Escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. No tientes al Señor tu Dios con tu posición equivocada. Cuidado, porque eso es un pecado mortal, no tiene solución. Ahora bien, aquí está el versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Qué lindo pasaje, ¿verdad? No habrá muerte, clamor ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. No habrá más cementerios tristes como los que vemos allí, ¿verdad? Habrá pasado todo esto para siempre. Estamos entendiendo, mis hermanos. Leamos el versículo 21 ahora, capítulo 21, versos 5 y 6. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Bueno, está, ¿verdad? Fuera de mí no hay otro. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. ¿Entiendes esto? Confía, hijo mío. Confía en mis promesas, entiende lo que es Dios. Tú vivirás por la eternidad, pero entiende y cede en tus pensamientos. Entrega tu mente que no proviene de Dios. Satanás trabaja en nuestra mente. Permitamos que el Espíritu Santo de Dios cambie nuestra existencia, ¿verdad? Ahora el versículo 8 lo contrasta en forma terrible y dice:
Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Bueno, allí está, ¿verdad? Los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas. Tú dirás, yo no estoy entre ellos, acuerdo. Que si yo de veras soy cobarde para resistir al dar la palabra de Dios, soy un cobarde y los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Está clarito allí, ¿verdad? Y los abominables y los homicidas y los fornicarios. Si homicida es uno que mata con un revólver, no entrarán en el reino de los cielos. Pero si mata por la eternidad porque no quiere llevar adelante el mensaje de la salvación y no lo lleva y dice, bueno, acá está, basta, ya me cansé, está matando por la eternidad. Los homicidas no entrarán en el reino de los cielos, dice Dios. Terrible lo que está diciendo el Señor. Van a ir al lago de fuego y azufre, tal cual lo describe la palabra de Dios. Por eso Cristo continúa diciéndonos, El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. qué día feliz ese, ¿verdad? El que venciere. Solamente por el poder de Dios podemos vencer, hermanos. Solamente por Él podemos realmente triunfar en esta vida. Por eso muy pronto veremos a Jesús. Y mientras escuchamos este hermoso cántico, pensemos en esa realidad. La gloria eterna de Jesús, grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria. Cristo al frente de su pueblo lleva en alto el pendón. Con su fuerza y su poder la victoria conquistó. Venció mi buen Señor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey, cual el lirio de los valles y la rosa del Sarón, con amor y con ternura en mi vida transformó. Él murió para salvarme y hoy le alabo con fervor, venció mi Salvador. Gloria, gloria, aleluya, venciendo viene el Rey, ese es nuestro Rey. Si estoy en el sepulcro, yo quiero pedirle a Jesús que me levante en ese día. Y si estoy vivo, porque que Él me transforme en un instante para que estas células mortales sean transformadas, pero solamente que tenemos que cambiar nuestra mente hoy. Es lo único que podemos cambiar, guiados por el Espíritu de Dios, porque el hombre no tiene poder ni para eso, por supuesto. Oremos al Todopoderoso. Padre amado, gracias por el tema de hoy. Ayúdanos a comprender lo que es la salvación y ayúdanos, nuestro Dios, que cuando lleguen la sexta y séptima plaga estemos dentro de tu pueblo, para que podamos ser protegidos por tu poder insondable
y que habitemos la eternidad, Señor, por los siglos sin fin. Gracias, nuestro Dios y nuestro poderoso Salvador, por la salvación tan grande que tú trajiste a este mundo, para que todos podamos vivir la eternidad dentro de no mucho tiempo. Nos entregamos en tus manos de amor y lo hacemos en el precioso nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Amigos míos, antes de retirarme de aquí, yo quiero que pongamos énfasis un poquitito ahora en lo que significa en realidad, ¿verdad?, esperanza para las naciones. Solamente Dios puede tener esa esperanza para las naciones. Y por eso el gran seminario que tendremos, y ahora atendamos bien, ¿verdad? Temas por YouTube, sábado 6 p.m. Recordemos que a las 6 de la tarde es que se lleva a cabo esto. La academia virtual se llevará los miércoles a las 8 p.m. y que vamos a recibir allí estudio, preguntas y respuestas, lecciones y por supuesto también materiales varios, ¿verdad? Es lo que podemos ver realmente para que podamos entender y recordar esta realidad. Y por otro lado, esto va a ser a partir del sábado 4, o sea que el horario que estamos viendo va a ser a partir del sábado 4. Y también del miércoles, ¿verdad?, que le sigue al sábado 4, porque el sábado 4 habrá comenzado el seminario y ya tendremos las lecciones y tendremos todas las cosas para realmente avanzar. Que Dios les bendiga, que el Señor los guarde, los sostenga en todo momento y que el Señor esté a nuestro lado. Mi sincera oración. Amén.